Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Augusto Prego y voy a hablaros de una curiosa cuestión que ha ocurrido en los últimos meses en torno al conflicto que hay sobre la jurisdicción y la soberanía de las aguas alrededor del Peñón de Gibraltar, que no ha trascendido o que no ha tenido demasiado impacto en los medios de comunicación, pero que ha representado un pequeño pasito en el proceso de la recuperación de la soberanía de las aguas en torno a Gibraltar para España. Vamos a empezar con el principio. Todos sabemos que Gibraltar fue ocupada por tropas inglesas y holandesas en 1704, en medio de una guerra civil en España, con ramificaciones extranjeras. En 1706 el Reino Unido tomó control militar y diplomático del Peñón, de la villa y del puerto de Gibraltar, y en 1713, con el Tratado de Utrecht, pues Gibraltar pasó a ser un territorio bajo control militar y diplomático británico, no exactamente una transferencia de soberanía, sino Gibraltar se convirtió en una pequeña parte del Reino de España bajo el control jurisdiccional y militar de la corona británica. En 1830 ese control militar y jurisdiccional pues fue convertido unilateralmente por el gobierno británico en una posesión colonial, y a partir de ahí pues Gibraltar pasó a ser pues una colonia de la corona británica pues hasta nuestros días. Algo que está perfectamente reconocido por las Naciones Unidas y por el Comité de Descolonización. Sobre eso no hay mayor duda. En cuanto al tema de las aguas, debemos partir de la idea de que las aguas que rodean al Peñón de Gibraltar nunca han sido cedidas por España. De hecho, en 1713, cuando se firmó el Tratado de Utrecht, no hay ese concepto de aguas jurisdiccionales, por tanto no se planteó en ningún caso que hubiera necesidad de plantear esa cesión. Pero sí se dejó muy claro en el tratado que España cedía el control militar y jurisdiccional del Peñón sin dar ningún tipo de jurisdicción territorial sobre la zona circundante. Y eso afecta obviamente a todo el espacio del antiguo municipio de Gibraltar, que llega hasta más allá de San Roque, y por supuesto también afecta a cualquier tipo de derechos territoriales que pueda intentar crear la corona británica o el gobierno de Gibraltar sobre el territorio circundante. La situación en la cual quedó Gibraltar con el Tratado de Utrecht fue muy clara. Gibraltar es única y exclusivamente el Peñón, la villa que hay a los pies del Peñón, y el pequeño puerto, el pequeño fondeadero que hay justo en la parte de poniente del Peñón. Ningún otro espacio fue considerado como tal, como británico por los españoles, ni siquiera por los propios británicos. De hecho, el territorio que se extiende a los pies del Peñón, España se retiró de él al estar bajo el juego de las baterías británicas, y lo desde entonces pasó a ser considerado como una zona neutral. Esa situación se mantuvo durante todo el siglo XVIII y llega hasta la guerra de la independencia. Todo el mundo tiene claro que aunque las defensas, las fortificaciones españolas están a algo más de 1,5 kilómetros del Peñón y de las puertas de la fortaleza de Gibraltar, todo ese territorio es español, y todo el mundo tiene muy claro que las aguas que rodean al Peñón, todas las aguas son aguas de soberanía española, con la cual España prohíbe, por ejemplo, el comercio o impide cualquier tipo de trayecto de mercancías desde el Peñón hacia España o desde cualquier otro hacia cualquier otro punto. La situación cambió a partir de 1820. Después de la guerra de independencia, el Reino Unido obviamente empieza a tener un enorme crecimiento su comercio marítimo. El estrecho de Gibraltar se convierte no solo ya en un punto de importancia militar, sino también en un punto de importancia comercial, y pronto se dan cuenta de que los fondeaderos de Gibraltar deben ser ampliados para dar espacio a todas las naves militares y sobre todo comerciales que van a hacer escala allí. Ante eso, los británicos se plantean una definición del concepto de puerto de Gibraltar, y obviamente pues van a utilizar una definición amplia
para obtener las máximas ventajas posibles. En 1828 el primer ministro Canning mandó una nota al gobierno español indicándole que iban a definir las dimensiones de ese puerto y que ese puerto llegaba hasta la Punta Mala, ya muy al interior de la bahía de Algeciras, y que abarcaría por tanto de todo el Peñón hacia esa zona. Ahí hay un interés marítimo claro, porque Gibraltar tiene el gran problema, está muy protegido de los vientos de levante, ¿verdad? Pero tiene el problema de los vientos de poniente que vienen del estrecho y que hacen que en ciertos momentos pues sea difícil el fondeadero. Para ello lo que quieren es extenderlo hacia el norte para acercarse a las playas españolas, y es lo que hace Canning, básicamente generar una zona de fondeo al norte de Gibraltar que haga que sea más seguro todo ese proceso. España se encuentra de repente con que sus playas forman la frontera de las aguas del Reino Unido, o de las que el Reino Unido reclama su control y jurisdicción, son la línea de playa de la zona de la línea. A partir de ese momento pues se da la paradoja de que cualquier persecución de un contrabandista, por ejemplo, pues termina cuando el contrabandista se sube a su lancha, porque ya está dentro de aguas inglesas, y aunque esté a tiro de piedra o a la voz de los vigilantes, pues ya es prácticamente intocable. Esa situación se va a mantener desde entonces hasta bien entrado el siglo XX, es algo que no se va a cambiar. Palmerston, allá a mediados del siglo XIX, amplió más ese espacio, introduciendo el concepto de la línea media. Estamos en un momento en el cual los cañones tienen un alcance bastante superior al que tenía en el siglo XVIII, y la regla del tiro de cañón para definir el agua que se tiene derecho, que ya se ha impuesto durante el siglo XVIII como modelo de jurisdicción sobre el agua de los estados costeros, pues ya se ha ampliado, y Palmerston impone que sea hasta la línea media. Si, como vemos, conforme la importancia de Gibraltar como centro militar y comercial va aumentando, pues también va aumentando el interés por parte de las autoridades británicas de ir extendiendo ese control sobre las aguas territoriales. A finales del siglo XIX, principios del XX, la Gran Bretaña imperial de principios del siglo XX, pues es cuando se alcanza el máximo exponente de ese crecimiento. El Reino Unido impone un control aduanero y policial sobre todas las aguas que rodean a Gibraltar, hasta una distancia en la línea media en la bahía y de 3 millas en las zonas fuera de la bahía, y se impone ya y se establece como básico el fondeadero de Canning, el fondeadero de la zona de la línea de la Concepción. Todos los barcos ingleses van a empezar a fondearse bien en el puerto, y ya se ha ampliado de forma bastante grande, o bien en la zona de la costera de la bahía de Algeciras. Eso terminó cuando se produce el incidente de la Arcadia. A finales en diciembre de 1968, un mercante inglés, el Arcadian, sale del puerto de Gibraltar para realizar tareas de descarga de municiones y de explosivos. Se consideró que era demasiado peligroso que esas actuaciones se hicieran en el puerto, porque ya había habido un gravísimo accidente en los años 40 que había producido bastantes daños. Evidentemente, al ponerse justo frente a la línea de la Concepción, pues el riesgo grave fue para las autoridades españolas, para la población española. El Ministerio de Asuntos Exteriores español protestó enérgicamente, el ministro Castilla, y la Marina española recibió órdenes de enviar 7 minadores, una fragata y 6 cazaminas a esas aguas para establecer por la fuerza una línea de cobertura. El Arcadia se ha obligado a retirarse, una fragata inglesa que estaba escoltándolo, aunque protesta, también tiene que retirarse, y después de ese incidente España decide la construcción de un gran dique que marca lo que podríamos llamar la línea española, una línea española que va a asegurar el control de las aguas de la línea. Esa situación se mantuvo porque los ingleses aceptaron ese concepto, seguían manteniendo un importante desarrollo de sus propias aguas, hasta que en 1982
la Convención del Mar de Montego Bay, la idea de que las naciones tienen derecho a reclamar unas aguas alrededor de su territorio cuando son costeras, establece que Inglaterra reclame ya desde el año 1982 la existencia de unas aguas jurisdiccionales británicas en torno a Gibraltar. España protestó, obviamente, primero porque España reclama, dice que no hay unos derechos históricos, que los derechos históricos sobre esas aguas marcados por el Tratado de Utrecht y por todos los usos posteriores indican claramente que la jurisdicción territorial sobre esas aguas es española, pues España es soberana en las aguas alrededor de Gibraltar. Y en segundo lugar, Gibraltar no es territorio británico, Gibraltar es una colonia y por tanto el Reino Unido simplemente es una potencia administradora. En ningún caso se le puede considerar estado costero. Gibraltar como colonia no tiene derecho a pedir unas aguas territoriales. Al trazar esas líneas, que es lo interesante aquí, el Reino Unido considera como territorio británico la zona ocupada en el istmo y traza las líneas a través del muelle que habían construido en el siglo XIX. Eso hizo que las aguas hicieran una curva a la hora de entrar hacia la bahía, que liberaba al Reino Unido pues una pequeña parte del territorio de aguas españolas más allá de la línea del incidente de la Arcadia, la línea de prolongación de la frontera o de la verja del istmo construido por los británicos, y invadía primero la zona que estaba detrás del dique construido en los años 60 y 70, pero también un área, que es el área que está marcada con el color rosa en la imagen, en la cual los británicos se declaraban como propietarios soberanos, como potencias que tenía el control soberano sobre ese espacio. Inmediatamente Gibraltar empezó a utilizar ese espacio para asegurárselo frente a las reclamaciones españolas como lugar donde va a situar a todas sus gasolineras flotantes. De hecho, las gasolineras flotantes, que son los pequeños petroleros que van sirviendo la gasolina o el gasóleo a los barcos que lo solicitan, tienen en ese espacio su lugar de atraque, su lugar de fondeo predominante. De esa manera Gibraltar puede marcar un espacio que está bajo su control y cualquier tipo de reclamación española pues va a ser rechazada por ese uso prolongado por parte de esas gasolineras flotantes. El otro espacio que es llamativo es la parte que hay detrás del dique de 1970, porque ese, aunque es un territorio español o claramente español, los británicos siempre lo han reclamado como territorio propiamente británico, como aguas propiamente británicas. Eso ha sido así hasta hace relativamente poco tiempo. Esta imagen que vemos aquí es la de un patrullero inglés que en el año 2014 estaba haciendo, después de la crisis de los bloques del istmo, estaba haciendo unas vigilancias en el momento de máxima tensión entre las autoridades españolas y las autoridades británicas por el control de esas aguas, y se marcaba claramente en el programa de GPS de la patrullera, se marcaba claramente cuáles eran las zonas donde estaban las aguas españolas y cuáles eran las zonas donde estaban las aguas británicas. La forma que tienen los patrulleros británicos de controlar de forma exacta el punto en el que se encuentran para saber exactamente en qué condiciones están desde el punto de vista diplomático y desde el punto de vista jurídico. Ahí vemos claramente cómo las aguas están bastante dentro de lo que son las construcciones españolas, lo que España ha construido en ese espacio. Los británicos lo consideran, como vemos ahí, claramente como unas aguas de soberanía española. De hecho, la propia televisión gibraltareña que estaba haciendo ese reportaje se extrañó bastante de cómo España había ocupado un espacio que era por lo que ellos suponían que era de soberanía británica, y cómo España había ocupado ese espacio. Sin embargo, si vemos un mapa un poco posterior, este mapa es el anuncio de unas maniobras militares navales de las fuerzas británicas en Gibraltar, y vemos que la línea roja, que es la que marca con definición, con claridad, cuáles son las aguas que deben ser consideradas británicas y cuáles son las aguas que deben ser consideradas españolas, se corta ahora cuando llega el dique. Eso implica con total claridad que los británicos ya no consideran como británicas esas aguas que están situadas
detrás del dique. En los últimos meses, probablemente en el último año, ha habido un cambio radical en la consideración de ese pequeño espacio, que apenas son 20 hectáreas de agua, y ese cambio ha implicado que los británicos hayan aceptado la españolidad de ese territorio que hasta hace apenas 10 años consideraban como propiamente británico. De hecho, es uno de esos cambios que se producen a lo largo de la historia de las relaciones entre las naciones, que pueden ser claves, pueden ser momentos culminantes, por así decirlo. Cambiar una frontera es algo extremadamente complejo. Cambiar una frontera implica en la mayor parte de los casos un enfrentamiento directo. Es muy posible que en este cambio lo que haya habido básicamente es un interés británico por romper tensiones de cara a la negociación del tratado aduanero entre la Unión Europea y el Reino Unido en torno a Gibraltar, y una manera de conseguir que las autoridades españolas pues no cedan, o que ofrecerá una especie de idea de que las cosas pueden llegarse a acuerdos en otros puntos. Obviamente la reclamación de soberanía británica sobre el resto de las aguas pues va a permanecer absolutamente intacta, pero ahí tenemos un pequeño espacio azul que España ha ganado en el último año. España siempre ha reconocido o ha declarado que todas esas aguas en torno a Gibraltar, excepto la zona del puerto, son aguas españolas, pero los británicos siempre han negado ese derecho y siempre las han considerado como aguas británicas, excepto esa pequeña zona azul que vemos ahí, que el Reino Unido ha cedido en los últimos meses y que ha dejado de reclamar, y por lo tanto ha empezado a considerar como propiamente española. Quizá dentro de poco tengamos que enfrentarnos a la otra gran zona donde nosotros debemos seguir presionando como Estado español, como españoles, que es la zona marcada de rosa que habíamos visto, y que es un espacio que no solo es un espacio español, sino que es un espacio que está siendo usado por el gobierno de Gibraltar para imponer un control jurisdiccional, un control territorial, un control de las aguas en ese espacio, y además lo usa para una función que es una función enormemente dañina para España, no solo por el hecho de que se está haciendo un comercio de gasóleo fuera de la fiscalidad y fuera del beneficio está usando un territorio para obtener un beneficio que no afecta a España, que no va a repercutir en España, y además es una actividad económica que es el trasiego de combustibles en gasolineras flotantes, que está provocando un daño, que puede provocar un daño grave para la población circundante, tanto de la línea como de Algeciras.